Jorge Carrascal. Yo venía inicialmente con la intención de decir que Carrascal, tuvo esas rojas que fueron importantes en Flamengo, pero para decir de que no eran cruces de cable, que fueron jugadas fortuitas del partido, que tal, sobre todo esta última de Palmeiras. Quería decir que si bien le ha costado integrarse al nuevo sistema de juego de Leo Jardim en Flamengo, que de a poco se ha integrado de mejor manera, saliendo de las referencias cuando juega por banda o por el medio para darle continuidad a las asociaciones y a los ataques de Flamengo. Pero después de los últimos días yo no puedo hablar bien de Carrascal, porque la impresión que a mí me da es que es un jugador que no está preparado para afrontar la Copa del Mundo, sinceramente. Y no tanto por lo futbolístico, más que todo por lo disciplinario. Porque un jugador que está a punto de disputar una Copa del Mundo no puede estar este último mes haciendo de 2 a 3 fiestas por semana. Un jugador que va a afrontar una Copa del Mundo es consciente de que se hizo expulsar y no arma un culo fiestón por su cumpleaños dándole papaya a la prensa y dándole papaya a los mismos hinchas de sentir repulsión a tu persona. Entonces Carrascal también está tomando una actitud de desagradecido, porque hay que recordar que fue Flamengo como institución, de la mano de Felipe Luis, la que revivió su carrera. Entonces yo pienso que ha tenido unas actitudes infantiles, antiprofesionales, irresponsables, y que no se ha preparado correctamente para la Copa del Mundo. Ejemplo más claro, Neymar. Yo creo que Neymar en los últimos 6 meses, o en los últimos 4, no sabría, en el último corto plazo, no ha tenido ese tipo de actitud de fiesta, no ha tenido esa actitud más allá, de pensar cosas más allá del fútbol para estar preparado para su Copa del Mundo. Y eso no lo veo en Carrascal. Yo no sé qué tan cierto es que Lorenzo ha tenido comunicación permanente con sus jugadores y tal, pero viendo el trasfondo y cómo se está comportando en Brasil, era para no llevarlo, sinceramente. Yo venía con una buena actitud para hablar de Carrascal, pero con lo último que ha sucedido en estos últimos días, ya para mí esto es un rojo. Él no debería estar yendo a la Copa del Mundo, sinceramente. James Rodríguez. Bueno, de James Rodríguez, mi principal preocupación es que en el Mundial veamos un James más parecido al que se vio contra Francia en el último amistoso que como el de la Copa América. Es cierto que en Minnesota alcanzó a jugar algunos partidos, principalmente completos, si se podría decir, 3, o más bien arrancando de titular 3. Y yo en esos 3 partidos vi un James bien preparado, bien a secas, que conduce bien el balón, que juega que se entiende bien con los compañeros, que sigue teniendo esa finura en el pie para poner balones largos y balones cortos y balones filtrados también. Físicamente lo vi íntegro, correcto, nada así, no es Kanté realmente, pero lo vi bien, James. Mi impresión es esa, que James llega a este mundial bien preparado, pero es un bien a secas. Pero sigue la preocupación latente de que sea un tipo de espejismo, un tipo de cosa de visión de un solo torneo, porque yo reconozco que el MLS no es el mismo ritmo de los muchos jugadores que van a estar marcando a James en los partidos que vamos a tener de fase de grupos. Sé que es un ritmo distinto, más agresivo, más europeo en comparación al del MLS, que de pronto es un poco más fresco, menos exigente, y no quiero que eso le pase una mala jugada a James. Y es por eso, y esa es la impresión que a mí me da, que listo, lo veo bien físicamente, lo veo bien futbolísticamente, pero sabemos que la exigencia va a ser muy distinta a la del MLS, y eso es lo que a mí más me preocupa, sinceramente. Juan Fernando Quintero. Si bien se puede hablar en líneas generales de todo lo malo que ha sido el Chacho Coudet para River en el tiempo que tomó el puesto de director técnico, sigo considerando que Juanfer fue el mejor jugador de River, o por lo menos de los más importantes en este primer semestre, y sobre todo que le salvó muchas veces, y perdónenme la palabra, le salvó el culo muchas veces al Chacho Coudet en esta fase de llaves de eliminatoria. Ahora, creo que mi Juanfer favorito fue el de 2019, y la versión que le sacó Gustavo Costas en Racing, que fue campeón de Sudamericana, etcétera. Pero sin embargo veo un Juanfer
bien, tanto físicamente como futbolísticamente. La calidad sigue intacta, innegablemente sigue siendo un jugadorazo, con balones cortos, balones cortos, largos, balones filtrados, con esas... Bueno, también depende del movimiento que le da el delantero, que para que meta esos pases que parecen una bola de billar entre las defensas. Y yo veo a Juanfer muy bien, a pesar de todo lo malo que rodea la figura del Chacho Coudet. No me meto en el tema de si va a seguir en River o no, porque no me consta. Lo que me interesa es que llegara en las mejores condiciones para el partido bueno, ni siquiera para el partido, no cuál partido, de la Copa del Mundo. Y esperemos a ver que contemos con la mejor versión Juan Fernando Quintero, que es el mejor suplente para James Rodríguez. Y por qué no pensar en una posible titularidad de Juanfer si de pronto James no está en el nivel óptimo que uno esperaría o que uno desearía de él. Hamilton Campas. Ok, quiero aclarar algo, que tanto el suplente para la banda izquierda como lo es Campas, como para la banda derecha, que es el Tinito Gómez, tienen un problema grande, y es en la definición. Ambos son buenos gambeteadores, mejor el Tinito Gómez, que Campas, pero siempre llegan a tener muy buen desborde, y de cara al arco es donde fallan generalmente. Con Campas, bueno, un extremo rápido, digamos que de flecha larga, pero no siempre, porque por momentos por momentos se integra de buena manera en la asociación de juego, por momentos mete centros buenos uno que otro, por momentos le tira al arco bien, ¿sí me entiendes? Mi mayor problema con Hamilton Campas es ese, que es un jugador que toma en vistas generales muchas malas decisiones en un mismo partido, en una misma fracción de segundos, y que bueno, puede desbordar, pero y el centro, puede poner un centro a lo David Beckham o como Johan Mojica. Entonces eso es lo que me queda de pronto dudando de Campas, que es un jugador muy intermitente, de momentos muy irregulares dentro del partido, y lógicamente uno piensa en que de pronto para esa posición hubiera sido mejor Johan Carbonero, que es un jugador que tiene incluso más gol, que si se puede decir es más rápido, tiene mejor gambeta que Campas, y todos los argumentos que ustedes quieran están bien, pero para mí Carbonero tenía que entrar, era por Castaño. A mí me hace falta esta convocatoria de pronto un extremo más, sobre todo Lorenzo, que quería jugar con extremos hace rato, que ha puesto los últimos partidos de la selección a jugar con extremos. Entonces para mí la inclusión de Campas, más bien me corrijo, la no inclusión de Carbonero no es culpa de Campas, porque igual Campas a Lorenzo, según sus ojos, le ha funcionado, le ha dado ese desborde adicional, esa velocidad adicional que de pronto quería en un extremo más puro. Pero yo pienso que Carbonero también tenía que estar en esta lista. Y en el tema estadístico, pues Campas tampoco le fue muy mal en esta liga argentina, o sea, llegó a semifinales, y es importante para Rosario Central en líneas generales. Entonces no está mal convocado, a pesar de que su rendimiento está bien convocado por rendimiento en equipo, si se quiere, y por continuidad en cuanto a minutos de juego. Pero de cara a hablar de la selección Colombia, es un jugador que tiene mucho a deber, porque no ha rendido, digamos, que de la manera que uno esperaría, o cumpliendo las exigencias que uno le exige a un jugador de selección Colombia. Carlos Andrés Gómez. A ver, el tema con el Tinito es que sí es un jugador que me gusta mucho, gambetea muy bien, creo que es de los jugadores con mayor cantidad de gambetas completadas en el Brasileirao, tiene mucho desborde, tiene mucha calidad en cuanto a dominar el espacio para saber cómo gambetear a su rival, tiene su mayor virtud es la gambeta y la velocidad, precisamente, y ha tenido bastantes titularidades con Vasco. El problema en esta campaña, puntualmente en esta campaña, es el gol. Llega muchas veces bien de cara a gol, y muchas veces no finaliza la jugada de la mejor manera. Para muestras un botón. Si uno se ve el último partido Inter-Vasco, que quedó el partido 4-1 a favor de Inter, uno ve que Andrés Gómez hizo un gol. Pero lo que nadie te va a contar es que en los primeros minutos tuvo una chance de gol,
y la mandó al techo del estadio. Y esa era la primera jugada del partido. O sea, era para que Vasco hubiera ganado 1-0 desde el inicio de ese partido. Ya que después se le volteó la papeleta es otra cosa. Y mira que con todo y eso igual el Tinito al final terminó marcando. Pero ya más tarde en el partido. Y si uno ve las estadísticas, uno ve que no es o sea, que no suma en total como mínimo unos 6-7 goles en el Brasileirao actual. Lo cual me parece súper raro porque, o sea, lo veo como mejor futbolista, más completo últimamente. Lo veo más sobrio al momento de gambetear, al momento de saber cuándo dársela al compañero, cuándo salir en velocidad. Porque algo que le pasaba cuando estaba en el Real Salt Lake o en Francia era eso, que tomaba muchas malas decisiones. Aquí en el Brasileirao lo veo más sobrio, pero con menos definición, cosa que en sus equipos pasados no pasaba, porque cuando estaba en Estados Unidos podía hacer un partido malo que siempre te aportaba 1 o 2 goles. Lo otro pasaba en Francia. En Francia tenía poquitos minutos, pero en esos poquitos minutos o ponía una asistencia o tenía una chance clara de gol y la marcaba. Entonces es algo llamativo lo de Carlos Andrés. Me parece que es un muy buen revulsivo y pienso que es un jugador que se ganó a pulso la convocatoria, sobre todo en los últimos amistosos. Así que muy bien por el Tinito y que esperemos que que aporte mucho a la selección, tanto a partir de un gambete y por qué no alguno que otro gol. John Arias, después de un paso frustrante, más frustrante que decepcionante en los Wolves, vuelve a Brasil, llega a Palmeiras de la mano de Abel Ferreira. Y si bien no es ese Arias de Fluminense, no es ese Arias, digamos, que con mayor protagonismo dentro del plantel, que uno diría que es el jugador líder de este equipo, me parece que en Palmeiras ha recuperado mucho de lo que le quitó haber estado esos primeros 6 meses en Inglaterra. Su rendimiento constante, siempre termina sumando al equipo. Es un rol diferente, un estilo de juego distinto comparado con el de Diniz en su momento en Fluminense. Pero pienso que Arias va a llegar bien a la Copa del Mundo y para mí es titular indiscutible y no debería ser el primer cambio de la selección. Calidad ya le conocemos, buen juego en corto, buena capacidad de proteger el balón, colabora en los retrocesos, ayuda a la marca. Es un jugador muy generoso y muy laburador, John Arias, en ese sentido. Como lo escribí alguna vez en un momento, que a veces pienso que hace muy bien las órdenes que le da el técnico, que a veces sacrifica brillar él por cumplir con los roles que le exigen puntualmente. Me parece que está haciendo una buena campaña con Palmeiras. No me parece que es el mejor John Arias. El mejor John Arias lo vimos en el Fluminense de Diniz, pero me parece fundamental para esta selección Colombia, así como es meritoria su convocatoria para este mundial después de sus actuaciones en Palmeiras. Luis Díaz, ¿qué vamos a decir? O sea, Luis Díaz es el mejor jugador de la selección Colombia. Es el que ha tenido mejor campaña, es el que mejor juega, es el que mejor presiona, es el que mejor gambetea, es el que mejor nivel ha mostrado de los 26 convocados en su respectivo equipo y en sus respectivas competiciones. O sea, y es un indiscutible, es el que mejor ha rendido con selección Colombia. Odiando de pronto un poquito la Copa América, donde de pronto su nivel bajó un poquito o no estuvo a las alturas que uno esperaba, pero en el Bayern así se consagra como jugador total. Es su mejor temporada en Europa, es uno de los hombres principales de Company, y mucha parte, o más bien gran parte del motivo por el cual este mundial puede llegar a ilusionar en mediana o en mayor medida es porque tenemos a Luis Díaz. Es nuestro jugador emblema ahora mismo en Europa. Yo no veo qué se le puede discutir a Luis Díaz, sinceramente. No sé qué. No le niego una gota de sudor al equipo. No tiene delirios de estrella. Pienso que sí hizo una temporada pensando en el mundial y físicamente completamente íntegro, a pesar de estar jugando 3 competiciones: Champions, Pokal y Bundesliga. Y esperemos que pueda trasladar todo eso a la selección Colombia y le pueda aportar mucho, porque mucho del rendimiento de la selección Colombia va a depender de que también esté Lucho Díaz para afrontar los partidos de fase de grupos. Entonces, nada, me quito el sombrero por la campaña que hizo.
y los mejores deseos para Luis Díaz, que está más que bien convocado y merecido su mundial después de que se le negó en 2022 por la mala gestión de Reinaldo Rueda. Luis Javier Suárez. El tema Luis Suárez, bueno, primero, gran campaña, primera vez que sale de España y hizo una gran temporada en Portugal. Creo que es el máximo goleador colombiano en lo que llevamos de año, si no estoy mal tendría que confirmar ese dato. Creo que rompió récords de Jackson y de Falcao con su primera temporada en Portugal. Hizo una Champions más que digna, él y su equipo. Y es un delantero bastante... A ver, no es el delantero 9-9 de choque, de poner el culo para pelear con los dos centrales. Es un delantero que sale mucho de la referencia, es un delantero que me parece que es más habilidoso de lo que la gente cree, que tiene algo de gambeta, de inventiva para salir de espacios reducidos. También me parece que es un jugador que es un muy buen delantero en líneas generales y en líneas de cómo ha rendido en Europa, no solo aquí en Sporting, sino en su momento en la Liga Española, ya sea con Granada, Real Zaragoza o Almería. Pero el problema es que no se traslada eso a la selección Colombia, lastimosamente. Uno se queda en el chiste malo de que el partido bueno de Luis Suárez fue contra Venezuela y ya, pero para mí es que no se le ha dado lastimosamente. Yo sigo confiando en él, como siempre he confiado desde que estuve en Almería, desde que estuve en el Real Zaragoza, desde que estuve en Granada. Siempre es un jugador que yo consideraba para la selección Colombia, un jugador que muchos recursos técnicos que a veces la gente no ve o le quita importancia, pero está más que bien convocado y yo le sigo teniendo confianza a Luis Suárez. Mi única preocupación es que siga con esos bajones y con esa falta de efectividad de cara a gol que ha mostrado en los últimos partidos con la selección Colombia. Aparte de que también me falta un poquito que sea más luchador, más aguerrido, más peleador con los centrales, y a nivel de la presión que sea también más insistente y más digamos que se esfuerce un poquito más al momento de presionar, que sea el que lidere las presiones cuando los equipos rivales intentan tratando de dar salida de balón cuando tengan la pelota. Entonces Luis Suárez bien convocado, gran año en Europa, esperemos que se traslade ese rendimiento a la selección. John Córdoba. Yo sé que muchos le tienen cierta rabia, le tienen cierto recelo a John Córdoba porque también ha fallado en Selección Colombia de vez en cuando y de cuando en vez. Pero a mi opinión yo creo que ha jugado bien en la Selección Colombia en general. Creo que es el único 9 así, 9 puro, 9 clásico, de pelearse con los centrales, de tratar de proteger el balón con su corpulencia, de pronto que caiga el balón y remata enseguida o le mete la cabeza, así me entiende, no tiene tantos recursos técnicos para estar inventando, sino que le caiga en el área y que él patee, que él ponga el culo, se dé la vuelta o deje tirado un central y patee al arco. Ese es John Córdoba, ese es su estilo de juego. Pienso que es importante tener varios perfiles de delantero para la selección Colombia, y ese perfil de 9 clásico no se puede desperdiciar tampoco. Que ha tenido sus fallos, sí, pero es más aguerrido que un poco los jugadores que hay allá adentro. Es más aguerrido, más agresivo, más fuerte, tiene duelo aéreo, tiene también esa presencia en el área que a veces es muy importante para fijar los centrales de los equipos rivales. Y para mí me parece que está bien convocado, hizo un gran año en el Krasnodar. Y esperemos, como lo digo, con todos los jugadores, que traslade todo eso a la selección Colombia y que pueda tener el rendimiento que no ha tenido en tiempos recientes con la selección. Juan Camilo El Cucho Hernández. Y lo que diría del Cucho se podría resumir solamente en que el cuchismo ganó, porque es más que merecido que el Cucho Hernández esté en esta lista de 26 jugadores. El Cucho hizo un excelente año en Europa desde que volvió al Betis, ya venía con excelente rendimiento en el Columbus Crew. Pienso que Pellegrini le ha dado confianza y le ha dado un contexto en el cual él puede sacar a relucir sus mejores cualidades. Puede estar de 9, puede jugar de pronto más retrasado de otro delantero que lo acompañe, se asocia bien, tiene recursos técnicos para
poder conectar con otros compañeros. Es un jugador que a nivel formacional, él es un mediapunta realmente. Él a medida que ha evolucionado su carrera es que se terminó volviendo 9, pero él como tal en sus fundamentos, él jugaba de 10 también. Entonces es un gran delantero con muchos recursos técnicos. En cuanto a ese apartado de recursos, creo que es el mejor de los tres que se lleva a la selección Colombia. Le ganó el pulso a Borré. Pienso también que es un delantero que no niega una gota de sudor, también tiene esa capacidad de hacer esfuerzos físicos para presionar. Y lo único que es diferente es que él no está para que lo pongan entre los dos centrales a pelear. Él está para que él salga de la referencia, le entreguen el balón y participar en la jugada y enlazar pases. Ojalá Lorenzo entienda eso y no lo sacrifique como en el partido contra Bolivia, que lo puso de extremo izquierdo, o el partido contra Perú, en el cual él fue el sacrificado porque el niñito John Hader Durán no quería correr la bola. Entonces, como digo, ojalá el Cucho tenga un excelente desempeño el día, bueno, en este certamen. Para mí, como digo, me parece que es el mejor entre Córdoba, él y Luis Suárez. Me parece que el mejor es él. Y es una victoria porque muchos lo estamos pidiendo desde hace rato, porque es un excelente delantero y más que merecido la convocatoria del Cucho Hernández. Ahora, mi opinión respecto, en general, mi conclusión de la convocatoria es que está bien. Es eso, está bien, es una buena convocatoria. No nos sobra nada, no somos Francia, no somos España, no somos Argentina, no somos Brasil. Son los que son y los que vienen en el mejor momento. Ahora, ¿qué les puedo decir? A mí me faltaron 2 jugadores y uno sí estaba en posibilidad de ir y otro no entró en la lista 55. El uno es Johan Carbonero, como lo dije, yo hubiera preferido sacar a Carbonero para meter a Castaño. Y si Carrascal, no sé, se le hubiera destapado esta olla de los escándalos de las fiestas y esta vaina, yo hubiera preferido que fuera Sinisterra, pero Sinisterra no entró ni siquiera en lo de los 55, lo cual me pareció indignante porque venía haciendo una gran recuperación de lo que es su carrera con Cruzeiro. Entonces, esos hubieran sido mis 2 cambios principalmente. Pasamos de tener 4-10 con Carrascal, en el contexto mío, pues, con Carrascal, Yasser, Juanfer y James, a tener solo 2, que serían James y Quintero. Eso es en mi lista. Obviamente en la lista de Lorenzo tenemos 3, que es Carrascal, James y Quintero. ¿Qué más podría decir? Con esto vamos a afrontar la Copa del Mundo. Yo en un video próximo hablaré del mierdero que pasó en el día de la presentación de la lista y hablaré de para qué estamos en código Copa del Mundo. Como digo, buena convocatoria, no nos sobra nada. Y que sea Dios bendiciendo al cuerpo técnico, a los jugadores, a Lorenzo, que se tomen las decisiones correctas, se armen los contextos correctos para que podamos hacer una excelente Copa del Mundo. Con esto cierro el capítulo 2 de esta telenovela llamada Selección Colombia y los convocados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.